Capítulo 1. El derecho administrativo. Cuestiones básicas. Concepto de derecho administrativo. Según el profesor Parada, aceptamos la definición de Zanovini: el derecho administrativo es aquella parte del derecho público que tiene por objeto la organización, los medios y las formas de la actividad de las administraciones públicas y las consiguientes relaciones jurídicas entre aquellas y otros sujetos. Las normas administrativas tienen como destinatario a una administración pública. Pero esto no supone que las administraciones públicas no puedan utilizar o formar parte de relaciones jurídicas reguladas por normas no administrativas. Siempre existe la presencia de las administraciones públicas, aunque en el otro lado de la relación jurídica pueden existir otros sujetos. Hay normas destinadas a los sujetos jurídicos en general y otras destinadas a unos determinados sujetos. Esto ocurre con el derecho mercantil, normas destinadas a comerciantes, y, en fin, con el derecho administrativo como derecho de las administraciones públicas, porque las normas de unos y otros presuponen que en la clase de relaciones que regulan intervendrán necesariamente esas categorías de sujetos. El derecho administrativo es un derecho estatutario. García de Enterría. El derecho administrativo se aplica a la actividad materialmente administrativa que realizan todos los otros poderes del Estado. La forma en que una norma administrativa tiene como sujeto destinatario una administración pública admite diversas variedades. Regulan la organización administrativa. En unos casos, la norma tiene destinatario único y preferente a la administración pública, como las que regulan la organización administrativa, cuya efectividad y aplicación no reclama la presencia de otro sujeto. Regulan la relación administración-particular. Normas administrativas destinadas a ser cumplidas por la administración, pero su aplicación y efectividad no se concibe sin la simultánea presencia de los administrados o ciudadanos, por ejemplo, las que regulan los contratos administrativos, los impuestos o los servicios públicos. Presuponen siempre una administración pública de por medio, pero también un particular. Regulan las relaciones entre particulares, arbitradas por la administración. Por último, normas cuyos destinatarios más directos son los particulares o administrados, pero que presuponen la presencia de la administración como garante de su efectividad. Son todas aquellas normas de intervención en las relaciones entre particulares que la administración no ha de cumplir, pero a la cual se responsabiliza de que las cumplan los particulares destinatarios, atribuyéndole una potestad sancionadora o arbitral, reconocida en la CE, para conseguir su efectividad, como las de regulación de precios, que afectan también a la administración, no como sujeto, sino como vigilante y poder sancionador. Derecho administrativo, derecho público, derecho garantizador. Si la norma administrativa está destinada a una administración pública, debe ser considerada como derecho público. Ulpiano. La dualidad derecho público-derecho privado sigue teniendo una indudable virtualidad para la caracterización del derecho administrativo. Importa insistir en que no es la posibilidad de la aplicación de la norma a unos u otros sujetos, sino el destinatario de la norma, lo que es decisivo. Normas de derecho privado son las que tienen por destinatario a todos los sujetos en general, y normas de derecho público, las que tienen siempre como destinatario al Estado o a las administraciones públicas. El concepto de administración pública y su relativa extensión a la totalidad de los poderes del Estado. La definición del derecho administrativo antes propuesta, es precisamente, la del concepto de administraciones públicas, o de administración pública. Conceptualmente podríamos decir que administraciones públicas son las organizaciones que se encuadran dentro del poder ejecutivo del Estado, más las estructuras orgánicas que sirven de soporte al poder legislativo y al poder judicial, en los términos que más adelante precisaremos. Refiriéndose únicamente a las administraciones públicas insertas en el poder ejecutivo, la Ley 29/1998, de la jurisdicción contencioso-administrativa las enumera de forma sumaria. Se entenderá a estos efectos por administraciones públicas: la Administración General del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas, en adelante CCAA, las entidades que integran la administración local, las entidades de derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado,
las CCA o las entidades locales. Administración General del Estado. Se integra, pues, en la noción de administración pública, la administración del Estado, en primer lugar, que, bajo la dependencia del Gobierno, integra a este y los diversos ministerios, secretarías de Estado, subsecretarías, direcciones generales, subdirecciones, servicios, secciones, negociados. Su sede es Madrid, su organización periférica se despliega en todo el territorio nacional, delegaciones del Gobierno en las CCAA y subdelegaciones en las provincias. Administración de las CCAA. Gobernadas por las consejerías y demás organismos dependientes de estas, establecidos de ordinario en la capital de cada comunidad, así como los organismos periféricos dependientes de los anteriores y desplegados en el territorio, delegaciones autonómicas. Entidades que integran la administración local. Constituido por las entidades locales, concepto que comprende tanto a las provincias gobernadas por las diputaciones provinciales como a los, aproximadamente 8.100 municipios, a cargo de los ayuntamientos. Las entidades de derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las CCAA o las entidades locales. 1. Entes instrumentales o especializados. De cada una de las administraciones anteriores, que llamamos administraciones territoriales, dependen los entes instrumentales o especializados, que responden a la técnica de la descentralización funcional. Son organizaciones públicas con personalidad jurídica propia, a las que se encomienda la gestión de una función específica para mayor eficacia en la gestión. El régimen jurídico varía según la administración que lo haya creado. Cabe agrupar en diversos grupos los entes instrumentales. 1. El más numeroso y originario, constituido por aquellas entidades con personalidad propia y régimen jurídico público, y a las que se designa con el nombre de organismos autónomos. 2. Organizaciones a las que se ha disfrazado de sociedad mercantil, generalmente anónima, de capital público del ente territorial que las ha creado y sujetas, a un régimen jurídico privado en sus relaciones con terceros, pero no en las que les unen al ente matriz. Lo mismo cabe decir de las fundaciones públicas. 3. Entes públicos empresariales o agencias cuyo régimen no es ni público ni privado del todo. Su personificación es pública, pero en sus relaciones con terceros se rigen por el derecho privado, salvo en las cuestiones que las leyes reguladoras someten expresamente al derecho público. 2. Administraciones independientes. A diferencia de las anteriores, disfrutan de un cierto grado de autonomía caracterizado por la imposibilidad para el ente territorial matriz de destituir libremente a los titulares de sus órganos directivos durante un determinado plazo. Estas administraciones, dirigidas por órganos colegiados, tienen atribuidas funciones de control de sectores económicos, energía, telecomunicaciones, etc., de aquí la usual denominación de entes reguladores, o bien gestionan servicios relacionados con los derechos fundamentales como la televisión, la libertad de enseñanza y de cátedra, etc. Caso extremo es el de las universidades, en que la administración territorial de que dependen, Estado o comunidad autónoma, se limita a financiar su actividad pero ni puede nombrar ni destituir a los titulares de sus órganos de gobierno, pues se eligen directamente por los miembros de la corporación universitaria. 3. Entes corporativos. Por último, fuera de las administraciones públicas, que ni son territoriales ni dependen de estas, están los entes corporativos al servicio de la autogobernación de determinadas profesiones, como es el caso de las cámaras del comercio y de los colegios profesionales. Acerca de estas la doctrina viene discutiendo si, no obstante su naturaleza básica de asociaciones privadas, son administraciones públicas. La ley de la jurisdicción contencioso-administrativa las considera tales en relación con los acuerdos adoptados en el ejercicio de funciones públicas, y extiende la misma calificación a las empresas privadas concesionarias de los servicios públicos, pero únicamente en relación con los actos de los mismos que puedan ser recurridos directamente en vía contencioso-administrativa, de conformidad con la legislación sectorial correspondiente. 4. Organizaciones burocráticas que sirven de soporte a los poderes públicos.
mayores dificultades se han producido para configurar como administración pública a las organizaciones burocráticas que sirven de soporte a los poderes públicos distintos de las administraciones territoriales, como las Cortes Generales, Congreso de los Diputados y Senado, los parlamentos autonómicos, el Consejo General del Poder Judicial, el TC, la Corona, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. Evidentemente, la función específica que constituye la razón de ser de esos poderes públicos no se rige por el derecho administrativo, sino por reglas del derecho constitucional o parlamentario, o por las normas orgánicas propias de cada uno de dichos poderes, pues en ellos, el Estado no actúa normalmente como administración pública, esto es, como sujeto de derecho, sino como creador o garante del mismo. Sin embargo, el Estado se manifiesta también a través de esos poderes públicos como sujeto de derecho, esto es, como administración pública cuando dichas instituciones desarrollan una actividad materialmente administrativa, ya sea celebrando contratos instrumentales, administrando su patrimonio o gestionando personal de apoyo. Toda esta actividad accesoria, que no constituye propiamente la función específica que les ha sido atribuida por la Constitución, pero que es absolutamente necesaria para la realización de sus cometidos constitucionales, se rige por el derecho administrativo. Esto es así porque ningún sentido tiene que las reglas de actividad de simple gestión de estas instituciones sean diversas de las que rigen para las restantes administraciones públicas en esas mismas materias, ni puede admitirse en un Estado de derecho que, so pretexto de su naturaleza de poderes constitucionales extra-administrativos, no se domicilien ni en la jurisdicción contencioso-administrativa, ni en ninguna otra los conflictos que pueda generar dicha actividad instrumental o logística. Quedando inmune a todo control judicial, con violación del artículo 24 de la propia Constitución, que reconoce el derecho a la protección judicial efectiva frente a todos los poderes públicos. Confirmando todo lo anterior, la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998 sujeta a este orden jurisdiccional el conocimiento de los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial sujetos al derecho público adoptados por los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del TC, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, así como de las asambleas legislativas de las CCAA y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo. Asimismo, su competencia se extiende a los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial, en adelante CGPJ, y a la actividad administrativa de los órganos de gobierno de los juzgados y tribunales, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Lo anterior vale también para el CGPJ, pero con una matización, y es que, no obstante su naturaleza de órgano constitucional, es una administración pública plena para el derecho administrativo, dado que en el cumplimiento de su función específica, nombramientos, destinos y sanciones de los jueces y magistrados, está sujeta al control de la jurisdicción contencioso-administrativa, Sala 3A del TS. La administración y el poder legislativo. La administración es un sujeto de derecho, una persona jurídica, un destinatario de las normas y por ello judicialmente responsable, pero es además un órgano creador del derecho y un aplicador ejecutivo que ostenta poderes materialmente análogos a los de los legisladores y los jueces, es el más fuerte de los poderes públicos. Así, mientras en los orígenes del constitucionalismo los poderes legislativos de la administración eran muy limitados, y se localizan en las Cortes en los términos más amplios, como en la Constitución de 1812, no dejando al rey, como cabeza del poder ejecutivo y de la administración, más que una modesta potestad reglamentaria, poco a poco, la administración irá adquiriendo un importante papel en el ejercicio de la función legislativa. Amparada en las leyes de plenos poderes, en las técnicas de delegación legislativa, de la delegación de materias y de los decretos leyes, o en una supuesta potestad reglamentaria autónoma, y usando del monopolio de la iniciativa legislativa que le corresponde, el gobierno convertirá al Parlamento en sumiso espectador de su producción normativa y, no satisfecho con ejercer la función legislativa entre bastidores, o con la carga de tener que justificar su ejercicio directo en razones de necesidad o urgencia, reclamará y conseguirá,
como ha tenido lugar en la Constitución francesa de 1958, que se le atribuya la titularidad de la función legislativa sobre determinadas materias con exclusión del Parlamento, materias que regulará el Gobierno a través de los llamados reglamentos independientes. Si de facto la función legislativa del Estado y los parlamentos autonómicos, entendida como aprobación de normas generales, es una función subordinada y, mediatizada por los respectivos gobiernos, hay que señalar, el fenómeno dudosamente constitucional de la utilización de los órganos legislativos para resolver asuntos concretos mediante la aprobación de actos administrativos revestidos de la forma de leyes, decretos, y que por ello resultan inmunes al control de la jurisdicción contencioso administrativa con vulneración del artículo 24 CE, garantía judicial efectiva. No nos referimos a los supuestos en que la propia Constitución atribuye a las Cortes el dictado de actos materialmente de administración, como el nombramiento de determinados cargos institucionales, consejeros del CGPJ, magistrados del TC, defensor del pueblo, etc., sino a aquellas resoluciones que los órganos legislativos aprueban porque ellos mismos se han autoatribuido esa competencia en leyes orgánicas u ordinarias, como es el caso de la autorización o revocación de 3 universidades privadas, o la declaración de parques naturales, o bien porque, sin mediar esa autoatribución de competencia legislativa, las Cortes o los parlamentos regionales sustituyen con una ley lo que es el contenido normal de un acto administrativo, Ley 7/1983, de 29 de junio sobre expropiación de Rumasa, convirtiéndolo de esa forma en una actuación inmune al control judicial. La Administración y los jueces. Las relaciones de la Administración con el Poder Judicial han evolucionado de forma inversa a las que mantiene con el Poder Legislativo. La posición de la Administración frente a los jueces era mucho más fuerte en los orígenes del constitucionalismo que lo es ahora. Podemos, pues, distinguir 2 etapas plenamente diferenciadas, la de prepotencia administrativa y, la actual de prepotencia judicial. Las tradicionales defensas de la Administración frente a los jueces. En efecto, y pese a que la Administración ostenta todavía importantes poderes cuasi judiciales, potestad sancionadora, arbitral y privilegio de decisión ejecutoria para la efectividad y ejecución de sus actos, sus relaciones con los tribunales no tienen ya el aire de prepotencia y temor a los jueces que se manifestaron en los orígenes del constitucionalismo y durante el siglo XIX. Una cautela provocada por la hostilidad con que la Revolución Francesa contempló a los jueces y tribunales, herederos de los parlamentos judiciales del antiguo régimen que se habían opuesto a las reformas progresistas intentadas por la administración real. Consecuencia de esa animadversión es el célebre artículo 13 de la Ley sobre Organización Judicial, de 16 y 24 de agosto de 1790 de la Asamblea Nacional, que sancionó el principio de independencia de la función administrativa de la judicial, que terminantemente prohibía a los jueces conocer de los actos de la administración de cualquier naturaleza que fueren. Esta prohibición se fundamentaba en la idea de que juzgar a la administración es también administrar, por lo que atribuir esta función a los jueces se entendía como una infracción al principio constitucional de la separación de poderes. Al igual que en Francia, el estatus judicial privilegiado de la Administración en el siglo XIX se configuró en España como sistema de protección frente a los jueces y tribunales, a los que se prohibió mezclarse directa o indirectamente en asuntos peculiares a la administración del Estado, ni dictar reglas o disposiciones de carácter general acerca de la aplicación o interpretación de las leyes, incriminando penalmente la conducta del juez, que se arrogare funciones propias de las autoridades administrativas o impidiera a éstas el ejercicio legítimo de las suyas. Idéntica fue, asimismo, la prohibición a los jueces de admitir interdictos posesorios contra la administración. Además de las prohibiciones expuestas, el principio de independencia del Ejecutivo respecto del Poder Judicial se sustentará también desde sus orígenes sobre otras técnicas. En primer lugar, lo más relevante, con la creación de la jurisdicción contencioso-administrativa, que se encomendará en Francia al Consejo de Estado y a los consejos de prefectura, lo que realiza Napoleón. Esta jurisdicción especial propia, servida por funcionarios y no por jueces, permitía sustraer de los tribunales civiles los pleitos en que era parte la administración,
y se recibe en España en el año 1845 con la creación del Consejo Real y de los consejos provinciales. En segundo lugar, la separación se aseguró con una decidida protección de los funcionarios frente a las acciones de responsabilidad civil o penal que contra ellos se intentaban ante los tribunales penales y civiles por hechos relacionados con el ejercicio de su cargo, de modo que los jueces no podían encausar o aceptar demanda de responsabilidad civil contra los funcionarios sin una autorización administrativa previa. Esta autorización se articuló como un requisito de procedibilidad. En tercer lugar, la independencia de la administración respecto de los tribunales se garantizó, haciendo de aquella no tuviera necesidad de estos para asegurar la eficacia de sus resoluciones y mandatos, lo que se alcanza con el reconocimiento de poderes cuasi judiciales a los propios órganos de la administración. En este sentido, la jurisprudencia que elabora la jurisdicción administrativa durante el S-19 y diversas leyes y normas reglamentarias van a reconocer que los actos administrativos ostentan una presunción de validez y el privilegio de ejecutoriedad, de tal forma que pueden llevarse directamente a ejecución sobre los particulares por la propia administración a modo de sentencias provisionales sin que su efectividad se paralice por la interposición de recursos. A la administración se le dota, por último, y esta es una de las particularidades más notables del derecho administrativo español, de un potente y directo poder sancionador en todos los campos de intervención administrativa. Dicha competencia, atribuida por normas legales estatales y autonómicas, y reconocida hoy en el art. 25 de la CE, contradice la potestad monopolística de los jueces y tribunales para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en los asuntos criminales, que consagra nuestro derecho desde la Constitución de Cádiz. Todas estas exenciones y privilegios de la administración estaban protegidos frente a los jueces y tribunales comunes a través de un sistema de conflictos, tomado también del modelo francés. La preponderancia absoluta de la administración en el procedimiento se aseguró mediante la reserva esta de la iniciativa de plantear los conflictos que suponía también la paralización de la actividad judicial mientras se tramitaba el mismo, iniciativa que se vedaba, sin embargo, a los jueces y tribunales, que no podían plantear conflictos de competencia a la administración. Además, la supremacía administrativa se garantizaba atribuyendo a la propia administración la resolución de los procedimientos de los conflictos. La formal sumisión de la administración a los tribunales. La situación anterior comenzó a variar con anterioridad a la CE de 1978. En primer lugar, a partir de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956, esta jurisdicción deja de ser una jurisdicción especial, un fuero de la Administración, como sigue siendo en Francia por tenerla atribuida el Consejo de Estado, para pasar a integrarse dentro del sistema judicial como un orden jurisdiccional más, el contencioso administrativo, a cargo de miembros de la carrera judicial. La Administración es juzgada con normalidad por los jueces ordinarios, en un orden jurisdiccional distinto del civil. Por el camino quedaron también otros privilegios de la Administración. Así la necesidad de que los jueces sometieran a autorización administrativa previa los procesos seguidos contra las autoridades y los funcionarios ante los tribunales civiles y penales, o la pérdida del monopolio de la Administración en la iniciativa del planteamiento del conflicto de competencias, que desde entonces, pueden plantear también los tribunales a la Administración. Este proceso de potenciación de los jueces y tribunales se acentúa con la CE de 1978 y la Ley Orgánica del Poder Judicial, en adelante LOPI, de 1985. Esta priva a la Administración de su posición de superioridad en la fase resolutoria de los conflictos de competencias, que ahora encomienda a una comisión mixta, presidida por el presidente del TS con voto de calidad e integrada por magistrados de este tribunal y por consejeros de Estado. Sin embargo, otros vestigios de prepotencia administrativa siguen vigentes, como la prohibición de dictar interdictos contra la Administración. Sin embargo, sigue en vigor la prohibición de ejercitar interdictos contra la Administración, según establece la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. No se admitirán a trámite acciones posesorias con las actuaciones de los órganos administrativos realizados en materia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido. Y sobre todo,
restan en la administración importantes poderes de naturaleza judicial. En primer lugar subsiste el privilegio de decisión ejecutoria, potestad de clara naturaleza judicial en cuanto que permite decidir y ejecutar lo decidido, alterando situaciones posesorias a través de procedimientos administrativos. En segundo lugar, la Constitución de 1978 ha permitido a la Administración legitimar su poder sancionador. Asimismo, la Administración puede dejar sin efecto las sentencias que le afectan sustituyendo el cumplimiento específico por el de equivalencia, es decir, expropiando mediante indemnización al particular afectado los contenidos favorables de la sentencia. Más grave es el poder de gracia, la facultad del gobierno de dejar sin efecto una sentencia penal a través de indultos particulares. Consiste en sustituir una sentencia judicial por otra de diverso contenido. La CE, que permite al gobierno conceder indultos particulares con dispensa del principio de igualdad ante la ley, niega sin embargo, al legislativo la posibilidad de autorizar indultos generales. En definitiva, si bien es cierto que la Administración es sujeto de derecho, dotada de personalidad, como otras personas físicas y jurídicas, y según esa condición, actúan sujetándose a su propio derecho, esto es, al derecho administrativo, y, si les conviene, también con arreglo al derecho privado, no es menos cierto, que son también poderes públicos dotados de potestades normativas y judiciales, aunque bajo la vigilancia de los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifica. Un control más teórico que real, pues actúa a través de un proceso revisor que obliga al ciudadano a recurrir sus resoluciones asumiendo la incómoda y costosa posición de demandante, mientras la Administración asume la más confortable posición de demandada. De otro lado, no cabe olvidar que la actual superioridad formal de los tribunales sobre la Administración ha tenido como contrapartida una politización de los propios jueces a través de sus asociaciones que funcionan como partidos políticos satélites, lo que ha llevado al Poder Ejecutivo a interesarse sobremanera en los nombramientos de los titulares de los órganos superiores de justicia, como el TS y el TC, a fin de poner en ellos a jueces afines. El desplazamiento del derecho administrativo por el derecho privado. La existencia de un derecho administrativo no es obstáculo para que la Administración esté sujeta al derecho privado en determinados tipos de relaciones. El problema radica en determinar cuándo se somete a uno u otro. La aplicación del derecho privado ha ido ganando terreno al derecho administrativo como, por ejemplo, en el campo de la organización y contratación, con la posibilidad de crear sociedades mercantiles, cuya actividad está sujeta al derecho privado. El motivo de este desplazamiento, la huida del derecho administrativo, no es otro que escapar al control judicial, con la excusa de una presunta eficiencia del derecho privado. Se puede entender como que da lugar a la huida de todo control público y privado. El derecho comunitario ha corregido este desplazamiento y ha limitado el uso del derecho privado, sometiendo a las diversas formas organizativas de la Administración al derecho administrativo cuando ejerzan funciones públicas. Asimismo, en la selección de personal laboral y contratistas, las entidades públicas empresariales deben observar los principios de mérito y capacidad, y de publicidad, concurrencia y objetividad. La preocupación por la eficiencia ha llevado a realizar algunos cambios en el derecho administrativo, como por ejemplo, la descentralización territorial, la participación ciudadana directa. Estos cambios no han producido una mejora en el derecho administrativo, ya que la descentralización territorial ha supuesto una descoordinación y deslealtad entre administraciones y un aumento de costes. Por otra parte, la participación ciudadana directa implica mayor lentitud en la toma de decisiones y una mayor complejidad. Además, aumenta la posibilidad de incurrir en motivos de infracción y de causas de invalidez de los actos administrativos. Capítulo 2. Las fuentes del derecho. El sistema de fuentes. La colaboración de la Administración con el Poder Legislativo. El problema de las fuentes del derecho se plantea en el derecho administrativo en términos similares